Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el licenciado Juan Manuel Guillén Trejo, que es uno de los actores de la educación del telebachillerato comunitario El Lobo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistarlo y nuestro propósito de la entrevista es conocer y analizar la perspectiva de los actores educativos, en este caso un maestro, respecto al proceso educativo que actualmente está viviendo en su institución. Se busca identificar los retos, fortalezas, necesidades y experiencias que influyen en la enseñanza y el aprendizaje de su contexto social. Asimismo, la entrevista pretende comprender cómo la educación cumple su función socializadora y formadora, tanto en el desarrollo individual como en la construcción de la vida de la comunidad. Para empezar, tenemos la primera pregunta, profe. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta actualmente la educación en tu práctica docente? Uno de los principales retos que se enfrentan en la educación es el uso desbordado de la IA, la actualización constante tanto en docentes como alumnos. En ocasiones, por vivir en espacios concurridos o marginados, no puede llevarse de una manera eficiente o eficaz. Otra parte también sería como la parte de la motivación de los alumnos. En ocasiones no tienen un fin, un rumbo, un sentido de que quieren estudiar o de por qué van a estudiar. Se sienten más que comprometidos, obligados a hacerlo. Padres de familia que a veces están ausentes en cuestiones de no prestan toda la atención si el alumno aprende o no. Y uno más sería como la parte del desinterés. El desinterés en los alumnos ya no se estudia como en aquellos entonces, ayeres. Los alumnos memorizan más que aprender, no se comprometen en el sentido de aprender, de reaprender un tema, sino simplemente obtener una calificación, nada más. Ok, profe, gracias. ¿Cómo influye el contexto social de sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Considero que un 100% influye y es demasiado devastador lo que pasa, porque si no estamos actualizados volvemos a lo mismo. Hay deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos adquieren notas cada vez más bajas, el contexto social, familiar, económico incluso influye demasiado. A veces también las exigencias por parte de los sistemas actualmente educativos, por los programas y modelos nuevos que vienen con ello, pues sí son como más estrictos en el sentido de que tienes que esforzarte más, pero hay que conocer también y hay que saber que hay muchos alumnos que aunque quieran y desean hacer su papel de alumno, se les complica esta parte porque no alcanzan a cubrir las necesidades al 100%. También tiene que ver mucho las necesidades económicas. Las necesidades económicas, exacto, familiares, los apoyos y sobre todo esta parte de los lugares donde se encuentran, porque sabemos que los alumnos que estamos trabajando, con los que estamos trabajando, que estamos atendiendo, provienen de comunidades todavía más marginadas, donde el internet pues sería como una pieza clave para la enseñanza y pues, sabemos que no llega a todos los rincones donde ellos se encuentran. Okay. ¿Qué estrategias utiliza para fomentar la participación y la socialización en el aula? Me encanta mucho que se trabaje en pares, en equipos, que se trabaje también actividades fuera del plantel, que serían al exterior, donde ellos no solamente lleven la teoría como tal, plasmada las ideas en un cuaderno, sino que ellos sean capaces de ver el potencial que tienen, explotar su potencial, sus capacidades, a través de actividades más lúdicas, actividades más emprendedoras, por ejemplo, la realización de una comparsa, la realización de una piñata, dándole vida a materiales que están ya de reuso, y eso creo que los motiva demasiado porque entonces en ellos yo veo la capacidad, el potencial y ellos se admiran de lo que son capaces de hacer. ¿Qué cambios ha observado en la educación en los últimos años? Bueno, actualmente los alumnos veo que vienen un poquito más desinteresados, soy bien franco, desmotivados, están obligados, no prestan tanta atención como hace tiempo, son los alumnos del mañana, bueno, me refiero a del mañana en cuestiones de tareas no las entregan a tiempo,
siempre piden como esa prórroga de entregar trabajos, no hay un esfuerzo constante. No quiero generalizar, hay alumnos muy buenos también, hay alumnos que se destacan, pero sí su mayoría hay una parte de desmotivación y desinterés. ¿Qué apoyos consideran necesarios para mejorar la calidad educativa en su institución? Primero, que tengan internet gratis los muchachos, porque es algo que costean ellos mismos. Igual material como laptops, dispositivos que ellos puedan dominar. También asesorías psicológicas en cuestiones de sus aspectos socioemocionales. Hay alumnos que lo tienen altibajas. Una escuela para padres o talleres para padres donde el padre también pues, se involucre un poquito más en la atención para con sus hijos. Y el tema de la inclusión o el respeto a la diversidad, el respeto y sobre todo fomentar y fomentar el respeto a los valores, creo que constantemente se van perdiendo del alumno, pues ya se pone en contacto con un maestro o con sus compañeros, hay como faltas de respeto. Entonces a mí sí me gustaría que eso se pudiera, bueno, digo yo considero que eso se pudiera aterrizar de nuevo en el aula y pudieran apropiarse los alumnos en el día a día de ello. ¿Considera que el papel de los padres en la educación es muy importante? Demasiado importante, yo diría que no nada más desde el preescolar, sino hasta nivel medio superior, porque cada palabra de aliento, cada motivación, a lo mejor no es el dinero el que te mueve en su totalidad, también es la parte de motivarte por aquel mínimo esfuerzo que haga el alumno. Aquellas cosas que para ellos parecían insignificantes, el padre tiene que darles énfasis, ¿no? Al mínimo esfuerzo, como repito, al mínimo éxito que tenga el niño, debe de ser, el joven en este caso, debe de ser atendido, debe ser aplaudido, debe ser motivado, debe ser escuchado. Y antes de crear prejuicios, pues se debe de indagar lo que está pasando. El alumno muchas veces, creo, no va a tener la razón, pero muchas veces sí va a tener la razón. Y es ahí donde el padre juega un papel bien importante, tanto el padre como la madre o el tutor que esté a cargo del alumno, debe de darle ese calor, ese aliento, esa seguridad y sobre todo el amor. Bueno, pues muchas gracias. Como pudimos escuchar, los actores de la educación, en este caso los maestros, tanto los maestros, los alumnos, los directores y los padres de familia, juegan un papel muy importante. Si bien los docentes son mediadores de la educación y de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, los papás tienen que tener un papel crucial en cuanto a observar las conductas de sus hijos y sobre todo estar presentes. También, como el profesor nos menciona, uno de los retos que se tiene en su escuela es el bajo acceso a computadoras, tablets, lo que se refleja en la brecha digital. Entonces, nosotros le agradecemos mucho al profesor que nos haya dado este espacio para que nos haya expresado las dificultades que tiene en su aula, y le doy las gracias al profesor Manolo del Telebachillerato Comunitario El Lobo. Y bueno, esto fue todo y nos vemos a la próxima. Gracias, profe.